Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos como siempre a este espacio de fin de semana, un fin de semana muy mojado, por cierto. Mucha lluvia en la República Dominicana ha caído tras el paso a cierta distancia, pero definitivamente que con remanentes fuertes de lluvias del huracán María, que azotó en Puerto Rico, pero pasó muy cerca de la República Dominicana, sobre todo en la parte noreste del país. Así que con toda esa lluvia y con toda esa humedad, quiero dar las buenas noches, como siempre, las gracias a mi compañero Julio Aníbal Fernández. Julio, ¿cómo estás? Bien, Lindsay, buenas noches. Mirando que efectivamente tuvimos mucha lluvia en el distrito. Sí. Por lo menos fuera una lluvia tranquila, aunque en la noche hizo mucho viento, pero no hubieron daños y la verdad que eso obligó que uno se recluyera en su hogar y la pasara bastante tranquilo. Lamentablemente, lo mismo no ocurrió en la región norte y en la región este, donde sí la lluvia aparentemente causaron estragos y causaron daño, aunque no en la magnitud que lo provocaron en otras islas vecinas como Puerto Rico y otros vecinos que fueron bastante devastados por el paso del ciclón María. Hay una gran diferencia, Julio, entre República Dominicana y algunas islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, porque en el caso de la República Dominicana, el huracán María ni el huracán Irma pasaron o sea, no nos golpearon directamente. Pero es evidente que República Dominicana tiene una serie de debilidades en cuanto al mantenimiento de infraestructura que la hace muy vulnerable a este país. Es apenas unas lluvias de 2, 3 días han hecho que las inundaciones se lleven de paro importantes obras, desde puentes, infraestructura muy vulnerables, o sea, casas, casuchas, casitas que están en lugares no apropiados y que son errores que han cometido hasta los gobiernos de la ubicación donde se construyen las casas, las viviendas en nuestro país. Y fíjate tú, Julio, también cómo nuestras carreteras se ven afectadas por unas simples aguas. Tiene que ver con el mantenimiento. ¿Qué pasa con el mantenimiento de nuestras obras? Ahí es donde queda justamente evidenciado. Me decía alguien, Lindsay, lo que pasa es que el mantenimiento no es atractivo para ningún ministro de Obras Públicas ni para ningún director de nada. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de las obras, eso no se ve, no se exhibe, no se puede explotar políticamente. Y entonces las autoridades tienden a descuidarse sin ser lo suficientemente conscientes de saber que esas obras costaron unos dineros a este país y que es mucho más barato dar mantenimiento constante a las obras que volver a tener que levantar esas obras de cero. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que hacer nuestro rol, nuestro papel de defensores de que esas obras estén debidamente cuidadas. Yo, por ejemplo, Julio, que voy mucho o periódicamente a Constanza, Arroyo Frío, y utilizo la carretera de Casabito, me doy cuenta en las cunetas cómo están descuidadas. Si tú ves los matorrales, la cantidad de desperdicios tirada en las cunetas. ¿Y para qué son las cunetas? Te preguntarás, como los amigos televidentes también. Las cunetas son simple y llanamente como el mecanismo que utilizan los ingenieros para servir estas cunetas de desagüe cuando llueve, arrastrar esas aguas por esa canaleta, por esas cunetas, como se les suele llamar, y no a posarse. Pero ¿cómo no se van a posar si están llenas de desperdicio, lo cual hace que entonces esas carreteras estén completamente tapadas de agua, humedece el concreto y por mejor construida que la obra esté, claro que se va a dañar, Julio. Y eso es lo que pasa con frecuencia en nuestro país, lamentablemente. Ahora nos va a costar millones y millones de pesos a nosotros reconstruir obras que pudieron estar perfectamente bien, pero que no lo están. Lo mismo pasa con los puentes. ¿Por qué se caen tan fácil? Los aproches, ¿qué pasa? ¿Por qué no se le da mantenimiento? ¿Qué es lo que pasa con los puentes que se caen tan fácilmente? Es precisamente por el mantenimiento. Fíjate lo que sucede
Cuando no se le da el debido mantenimiento a una obra, ocurren este tipo de cosas. No quiero decir, Julio, con esto, que no hay obras que se hayan caído simple y llanamente porque estuvieron las aguas muy fuertes, hubo muchas horas de lluvia, pero la mayoría tienden a derrumbarse, las calles a desmoronarse, porque no es... Mira, tú ves, por ejemplo, esa pared. ¿Por qué se cae una pared con una simple lluvia y unos ventarrones? Porque por aquí no pasó el huracán directamente, porque le faltó varilla, le faltaron columnas, y entonces lo que hicieron fue pegar mucho bloc sin ningún criterio, y claro que se tenía que caer esa pared. Entonces aquí no hay supervisión en la construcción de las obras, que se supone que el Ministerio de Obras Públicas tiene que supervisar todas y cada una de las obras que se construyen en la República Dominicana. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se da esa parte del compromiso y el rol que tiene que jugar el Ministerio de Obras Públicas? Porque es que el ministro está en otras cosas, en todo menos en misa. Anda haciendo campaña, dice, porque él cree que puede ser presidente de la República. Vaya usted a ver. Utilizando entonces el Ministerio de Obras Públicas para cualquier cosa, que sea promover su imagen, pero no para lo que tiene que estar, que es precisamente cuidar de que nuestras obras, de que cada obra que se construya, primero se está construyendo debidamente bajo las normas estipuladas por ese mismo Ministerio de Obras Públicas, donde se requieren de una serie de permisos para la construcción, y luego de esos permisos se supone que una vez aprobados también debe de haber una supervisión de todas esas obras, pero aquí no existe nada de eso. La naturaleza, Lindsay, ha sido, si se quiere, benevolente, y la providencia de Dios ha protegido a la República Dominicana en relación con la contundencia con que tanto Irma como María han atacado a nuestros vecinos del Caribe. San Martín, Martinica, Antigua, Barbuda, sí. Puerto Rico y Cuba fueron duramente tocados y atacados por el ojo de estos dos ciclones. Sin embargo, cuando han estado a punto de llegar a la República Dominicana, se han desviado hacia el norte. Ay, y el territorio nacional, gracias a la naturaleza y gracias a la providencia divina, ha sido economizado. Ay, sí. Pareciera ser que Dios, la naturaleza, tiene mucho más clemencia con la República Dominicana que la que debieran tener los funcionarios encargados de las obras de infraestructura. Y decimos esto porque cuando uno ve que los aproches de los puentes, cuando uno ve que cualquier aguacero es capaz de llevarse de encuentro a un puente, por más bien construido que se ufane el gobierno de que ese puente ha sido objeto, es una evidencia de que efectivamente no hay rigor en la construcción y en la supervisión de la construcción. Como tampoco hay rigor, Lindsay, en los asentamientos urbanos. Sí. Tú ves que en la ribera de los ríos, tanto el Ministerio de Obras Públicas como las oficinas encargadas de eso dejan que se construyan casas, y por eso tuviste, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, en Moca, en Nagua, en Puerto Plata, construcciones en zonas muy vulnerables que no son habitables. Sí. Gracias a Dios que en San Juan de la Maguana se está construyendo un amplio proyecto habitacional para sacar de la Mesopotamia un asentamiento urbano que hay allí, un asentamiento humano que vive entre medio de dos ríos, y cada vez que hay un fuerte aguacero o que hay amenaza de que pueda ser vaciada la presa, esta familia está en una situación de incertidumbre. De la misma manera que se presupuesta la construcción de nuevas obras, el gobierno debería, ya que se habla de presupuesto plurianual, de sostenibilidad en las obras, pues el gobierno debería incluir en la mayoría de estas obras, Lindsay, un presupuesto de mantenimiento de toda la cuneta, de todos los aproches de los puentes y de las autopistas, como única manera de preservar estas cuantiosas inversiones millonarias que se han hecho y que frente a cualquier aguacero pasa lo que ha pasado ahora. Pero ¿no se supone que el Ministerio de Obras Públicas tiene esto contemplado? Debería tenerlo Se supone que está contemplado. No es que debería, es que se supone que tiene que estar contemplado. Y eso es una obligación. Eso no es una obligación y es un deber de que cualquier ministro, llámese como se llame, que esté al frente de ese ministerio, tiene que tener esa obligación de darle mantenimiento a las obras que construyó él y que construyó la gestión pasada y la antepasada y la requete antepasada. Sí, porque son eso es cosas de nosotros. Claro, que son recursos públicos, claro. Son recursos de los contribuyentes, y de la misma manera que hay una apropiación muy específica
de un porcentaje del presupuesto nacional para la prevención de riesgos de desastre. De esa misma manera, el presidente de la República, la Contraloría General de la República o el órgano responsable en el Poder Ejecutivo debe velar porque las instituciones como obra pública, fundamentalmente el INVI, el INDRI, puedan incluir en su presupuesto cierta obra y no se le aprueba el presupuesto si no tienen la partida correspondiente, la apropiación correspondiente para el mantenimiento de las obras, porque son obras millonarias. Claro. Tú acabas de mencionar la obra de Constanza Casavisto, una obra extraordinaria que construida entre muchísimos millones en dólares, que se deben todavía al Banco de Desarrollo y Desenvolvimiento Social de Brasil, y sin embargo, por no limpiar la cuneta, cada vez que llueve, entonces se levanta la capa asfáltica y se interrumpe la comunicación en una región tan productiva como la región norte del país. Por lo menos en algunas partecitas, porque fue una obra que la verdad, debo de decir, Julio, está muy bien construida, y eso se puede observar a todo. Por ejemplo, mi papá va todas las semanas a Constanza, y es una obra, la verdad, que muy bien construida. Pero ¿qué pasa? No hay mantenimiento. No hay mantenimiento en las cunetas y en toda la orilla de la carretera. Y eso, yo digo, pero esta obra la están descuidando. Claro, pero lo mismo el abanico Constanza, que fue una obra que el pueblo de Constanza luchó tanto por ella, dio tanto trabajo, y fue una obra de ingeniería majestuosa, con niveles de seguridad extraordinarios. Pero cuando tú viajas a Constanza, tú ves que ni siquiera el chapeo, Lindsay, que lo que se necesita son obreros y machetes. Y asada y pala para tú limpiar esa carretera, canaleta. Julio, del este también. La autovía del este. La autovía del este la descuidan muchísimo. Y la carretera también de las Américas. Todo lo que autopista para regiones que generan sus recursos, porque esos peajes son fuentes de captación de recursos extraordinarios. Y yo estoy hablando de lo más visible. Porque de lo más visible. Cuando tú te vas adentro de las provincias, de los pueblos, y entonces una serie de obras que están allí, que se han destinado tantos recursos, al final, Julio, ¿qué pasa? Están todas descuidadas, no se le da el mantenimiento adecuado, y por eso es que al final esas obras, al cabo de unos pocos años, ya no sirven para absolutamente nada. Ojalá, Lindsay, este comentario llegue donde tiene que llegar y el gobierno insista con sus funcionarios que no solamente incluyan en el presupuesto la construcción de nuevas obras que probablemente pueden redituarle, sino que piensen en el país, piensen en los contribuyentes y piensen en los ciudadanos, que son los que necesitan que estas obras se mantengan, y no que cualquier aguacero, cualquier tormenta entonces constituya un perjuicio y un dolor de cabeza para los usuarios y los que utilizan estas obras. Sí, muchos ríos desbordados. Quiero decirle a todos los amigos y amigas de los Estados Unidos que aquí en la República Dominicana, gracias a Papá Diosito, estamos bien, que los daños tienen que ver con infraestructura, pero no apenas una muerte, y yo digo apenas porque la gente aquí es muy imprudente. Tuviste la cantidad de videos que circularon por las redes de la imprudencia de la gente, por ejemplo, en los pueblos, que se subía encima del puente y se tiraba hacia el río sin pensar en que ese río podría traer en ese momento un pedazo de madera, un zinc, una no sé qué, y se tiraban de cabeza, de pie. Yo no sé si ustedes, muchachos, tienen ese video, pero a mí me llegó, yo dije, Dios mío, y todo eso se grabó. Las aguas, los ríos, vuelven a su cauce, toman su espacio. Y aquí, en ese sentido, nos falta mucho. Mira, desafiando esta parte, y mira lo que le pasa. Fue para abajo, y en la corriente hasta se lo iba a llevar, y la señora decía, agárrenlo, por favor, agárrenlo, porque la corriente se llevaba al señor, porque fíjate con el impulso, ¿no?, que van esas aguas. ¿Y todo por qué? Bueno, porque simple y llanamente la gente no toma conciencia, a pesar de que las autoridades, hay que felicitarla en ese sentido, de que llamaron a que la gente se resguardara en sus hogares. Hay algunas personas que han criticado porque las autoridades fueron extremistas, tan extremistas que llamaron, bueno, no sé si leíste el pasado viernes, el AM del Diario Libre. Miguel, escuché algo sobre eso, sí. Bueno, donde ellos decían incluso qué tan violatorio podía ser, porque las autoridades decidieron que el país completo cerrara las puertas, en el sentido de que aquí se cancelaban todo lo que eran las actividades en las empresas,
privadas y públicas. O sea, el gobierno tomó esa decisión de que no iba a ser no laborable el día jueves. Iba a ser no laborable. Bueno, pues se paralizó el país, incluso en la zona sur, donde no hubo nada. Y la misma capital, la capital durante toda la media mañana del jueves, hasta las 2 de la tarde no cayó una sola gota de harina, como dicen sí. en el Cibao. No cayó una sola llovizna. Y como esto es predecible, se podía predecir, no había razón para declarar el día de fiesta completo, porque se pudo aprovechar la mañana en la empresa privada, que representa una falta de ingresos y hasta una pérdida operativa. Ya los economistas están hablando de los dineros que se perdieron, están hablando de miles de millones de pesos perdidos, porque cuando hay inactividad durante todo un día, por ejemplo, las empresas, las fábricas, estaban criticando a una empresaria que dijo, bueno, pues aquí sí se va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una serie de pedidos que se tienen, unos compromisos que se hacen con los suplidores, con la gente, los clientes, y entonces un día de trabajo representa para el empresariado una pérdida cuantiosa. Y para el propio Estado, Lizy, las agencias que recaudan, como la Dirección General de Aduana, responsable de los aranceles, y la Dirección General de Impuestos Internos, si trabajan media mañana, pues son recursos que el Estado puede captar. Son personas que a lo mejor arreglan su agenda y saben que no van a hacer otra cosa y aprovechan entonces la mañana para ir a cumplir con su obligación tributaria. Bueno, y otra cosa también es lo de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. O sea, aquí, al irse al extremo, ¿qué sucede? Que el día que venga un verdadero huracán, es muy probable que la gente no le preste la debida atención, porque al ya tener un precedente de 2 huracanes, uno seguido de otro, donde ninguno de los dos nos ha tocado, Julio, directamente, bueno, pues entonces en una próxima ocasión le va a costar un poco más a las autoridades poder convencer al ciudadano de que efectivamente sí viene el lobo en esa ocasión. Entonces, con eso, yo creo que las autoridades habrán tenido su mejor intención, sin embargo, cometieron un grave error para la parte económica del país, hablando ya meramente de lo económico, porque por ejemplo aquí en la capital, que es la ciudad cosmopolitan, donde se producen las grandes riquezas, la principal centro comercial e industrial, y también la zona sur del país, que no pasó absolutamente nada, vuelvo a reiterar, bueno, pues todos esos pueblos, todas esas provincias y también la capital dejaron de producir grandes riquezas, que mucho que lo necesita la República Dominicana. Queda ahí como lección aprendida, porque entonces el otro extremo es el Pidio Báez. Ahí viene, no viene nada y vino y nos azotó completamente. Es ni una cosa ni la otra. Quizá no festinar, no un poco pecar de extremista, sino ser racional. Las probabilidades del tiempo son predecible, pero la predictibilidad no es 100%, pero la trayectoria se veía bien clara, que ya a un momento determinado un poco la región sur del país no iba a ser tocada. Sobre todo en las últimas horas, Julio. Así es. Se veía ya que en República Dominicana incluso bajó la intensidad cuando entró a Puerto Rico, como era de esperarse, bajó categoría 3 y la trayectoria apuntaba directamente hacia la parte norte, hacia arriba, muy arriba, que no iba a tocar a la República Dominicana. De hecho, todos los pronósticos internacionales, todos también hablaban de que no iba a tocar a la República Dominicana, de que iba a pasar a no sé cuántos kilómetros de la parte noreste del país, de la isla. O sea que justamente cuando las autoridades, creo que fue el ministro Peralta, José Ramón Peralta, el megaministro, superministro administrativo, que todavía sigue ahí, pese a que está en los tribunales en un caso pero muy grotesco, del tamaño de la catedral. O sea, le tienen unas demandas ahí, unas pruebas que yo no sé cómo él va a demostrar lo contrario, pero ahí hay pruebas muy contundentes. Yo no sé cómo él... Sí, da la sensación que suplantó, fue el que anunció de que no al ministro de Trabajo, porque es una atribución legal y constitucional del ministro de Trabajo. Sí, pero es que tú sabes muy bien que aquí la usurpación de funciones, eso es lo que prima. O sea, él es el ministro administrativo de la presidencia, pero también a la vez él es el ministro de Trabajo y él es muchas cosas a la vez. El vocero político del gobierno, el secretario. Él también le quitó el rol a Roberto Rodríguez Marchena. Ya Roberto Rodríguez Marchena ni se oye, ya no se sabe si... No, porque yo creo que el
vocero oficial ahora, el vocero, el speaker de la presidencia y el director de comunicaciones de la presidencia también es José Ramón Peralta. Es muchas cosas a la vez. Yo no sé cómo él puede tanto, pero son de la gente que a veces en el Cibao le dicen afrentoso. Polifacético y multifacético, porque tiene varias facetas institucionales, un poco contradiciendo la ley física de que un cuerpo no puede ocupar dos espacios a la vez. Él ocupa varios. Él ocupa varios. Julio, hay una dependencia muy fuerte el presidente Medina de ese señor. Parece que hay vínculos políticos y de otra naturaleza muy grande. ¿Tú viste la foto donde aparece él? Entonces él va y le busca una gorra al presidente Medina igualita a la que él tiene, y no sé si fue a Carlito que él también le puso una, y entonces con su chaqueta también él igualita, de que o sea, pero por Dios, el presidente, yo sé que esos detalles él no lo mira, porque imagínate, él está en otra cosa. El presidente quizás piensa más en qué es lo que va a hacer ahora con tantas cosas, pero yo estoy segura que eso fue Peralta, que fue y le llevó la gorra, porque como tiene tantos cuartos, entonces le llevó una gorra igualita y se puso el una, como para que estemos iguales. Tú sabes, como las mejores amiguitas, que siempre uno trata de estar de que igual y cosas de esas. Pues él se le puso una gorra, le enganchó una gorra a Danilo igualita a la de él, y le enganchó una chaqueta, de estas chaquetas negras, tú sabes que se ponen en tiempo de lluvia. Más que ministros parecían cortesanos entonces, Liz. No, es que lo vistió igual, se vistió igual al presidente y parecían uniforme y cosas de esas. Una especie de amanuense del presidente. Pero eso yo estoy segura que eso fue Peralta, porque olvídate que eso fue Peralta. Esa gorra y esa cosa, venga presidente, yo me lo imagino ya. Bueno, vamos a una breve pausa, Julio. Tras ella vamos a hablar de otros temas. Ya ustedes ven cómo está el país, mucha lluvia, gracias a Dios, no más de ahí, mucha lluvia. Así es, darle gracias a Dios, Lindsay, que solo la impertinencia y la osadía de muchos dominicanos que desafiaron las recomendaciones, que por hacer acrobacia pusieron en riesgo su vida, pero en sentido general en la República Dominicana estamos tranquilos, mucha lluvia y hay la intervención pública para un poco mitigar los probables daños y los probables desastres. Y luego vamos a hablar entonces de la ley de partidos. Esta es una semana importante, esta próxima semana, y es un tema que está todavía como punto fundamental en la agenda de los políticos, de los partidos políticos de la República Dominicana. Un gran desafío para el Congreso de la República en esta nueva legislatura. Tras la pausa conversamos sobre ese tema. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional, mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad, trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El Senado aprobó en única lectura una resolución que solicita al Poder Ejecutivo incluir la construcción de la hidroeléctrica del Artibonito en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado del año 2018. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobado. Mientras que en segunda lectura fue aprobado el proyecto de ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de Azua. Y en primera lectura fue sancionado el proyecto que declara el Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Dominicana y la reconoce como Patrimonio Cultural Internacional de la República Dominicana. La Comisión Bicameral, que estudia los proyectos de leyes de partido y agrupaciones políticas y de régimen electoral, continúa escuchando la opinión de los diversos sectores en torno al tema. El pasado lunes recibió el Pleno de la Junta Central Electoral
encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, con quien trató diversos puntos, entre estos los límites de gastos en la precampaña y en la campaña electoral. Este es uno de los temas que todavía no hay un consenso definitivo en la comisión y estamos escuchando voces de personas expertas. ¿Y quién más que el magistrado presidente de la Junta Central Electoral? En la reunión del jueves, la comisión consensuó sobre el tema del financiamiento y apertura de locales y dejó sobre la mesa los puntos de la cuota de la mujer y los padrones electorales. Durante la semana también se reunieron las comisiones permanentes de Hacienda, la de Defensa y Seguridad Nacional, la de Interior y Policía y Seguridad, la de Justicia y Derechos Humanos y la permanente de Salud Pública. Finalizamos con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien recibió en su despacho al embajador de México en el país, Carlos Tirado Zavala. En el marco de la visita de cortesía realizada por el diplomático mexicano al presidente de la Cámara Alta, ambos trataron diversos temas de interés. Ley de partidos políticos, un proyecto que está en manos del Congreso de la República, allí descansa, pero donde esos congresistas pues han creado una comisión bilateral, o sea, gente del Senado, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, para poder discutir el tema del proyecto de ley de partidos, y lo encabeza en ese Congreso Aristides Victoria Yep, del Partido de la Liberación Dominicana. Luego de esto, pues ustedes aquí le hemos contado toda la historia, lo que ha pasado, las discusiones que se han dado, hasta qué punto han llegado esas discusiones, qué pasó el pasado sábado en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasó es que ese punto se dejó para la reunión ordinaria que tendrán los miembros del comité político de este próximo lunes en 8, como decimos aquí en la República Dominicana. O sea, el 2 de octubre es la reunión ordinaria del comité político y ese día se va a tratar exclusivamente ese punto. Ese punto, no sé si habrán otros en agenda, pero ese se va a discutir. Es el último punto que le queda al Partido de la Liberación Dominicana para hacer un consenso total, porque el pasado sábado no les dio el tiempo. Discutieron el tema de la mujer, la equidad de género y todo eso, una cuota de un 40%, discutieron el tema del financiamiento a los partidos políticos, lo discutieron todo, pero Danilo tenía que viajar a la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de la ONU, y entonces eso hizo que también el agotamiento, 7 horas y media de discusión, de tanto hablar de ley de partidos, los agotó. Yo hasta cierto punto digo, qué bueno que fue así, porque eso está pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, donde todavía ese punto es el más delicado. Pero el bloque opositor se ha unido a una con el tema de la ley de partidos y ha hecho advertencias claras respecto a la aprobación de ese proyecto de ley de partidos políticos, de ley de partidos. ¿Por qué? Ellos fueron ante la Junta Central Electoral
solicitando al presidente de la Junta Central Electoral que sirva de árbitro, si se quiere, de motivador, porque ellos dicen, el bloque opositor, entiéndase, PRM, Partido Reformista Social Cristiano, Fuerza Nacional Progresista, Alianza País, todos los partidos, el partido de Max Puy, el partido de Minu Tavares, el partido de la de Profundo, ¿cómo es? La de... bueno, todos el bloque opositor completo, sí, entiende que debe darse las primarias internas de los partidos con padrón interno, o sea, padrón cerrado. Ellos hablan de padrón cerrado. Y, de hecho, hacen advertencia de la aprobación de un padrón abierto y las consecuencias que traería. Yo entiendo que no hay que dar ni siquiera tanta vuelta, porque lo que pasa es que utilización de padrón abierto es violatorio a la Constitución. Yo lo sintetizo en eso. Ahora, ellos advierten, me imagino que también irán al Congreso de la República, ese bloque opositor, porque es en el Congreso donde se aprueban o se desaprueban las leyes, no en la Junta Central Electoral. De todos modos, hay una fuerte oposición a la posición de Danilo Medina, porque es el presidente Danilo Medina que aparentemente se ha quedado solo con el tema de padrón abierto. Es el único, incluso dentro del PLD, la gran mayoría de los PLDistas no está de acuerdo con un padrón abierto. Y así la sociedad en sentido general, ya lo decíamos nosotros la semana pasada. El elemento nuevo en esta semana ha sido el hecho de que todos los partidos de oposición en un bloque se hayan reunido y hayan elaborado un documento donde aparecen las firmas de todos y cada uno de esos partidos y sus representantes, y fueron y lo depositaron de manera conjunta ante la Junta Central Electoral, provocaron una rueda de prensa, advirtieron a la sociedad dominicana y al propio PLD de lo que viene a continuación, porque también otra cosa, el PLD como partido, aún Danilo se imponga en el comité político, no tiene los suficientes votos en la Cámara Baja, o sea, en la Cámara de Diputados, para aprobar este proyecto de ley de partidos con primarias abiertas, simultáneas. Entonces, Julio, ahí viene ese gran reto que en manos de una sola persona descansa en estos momentos, y es Danilo Medina. ¿Qué va a pasar este próximo 2 de octubre en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno? Tú iniciaste tu análisis, Lindsay, haciendo una relatoría de lo que fue la reunión del pasado sábado del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Una reunión que había mucho pronóstico de que iban a aflorar contradicciones, diferencias, de que los PLDistas iban a salir de allí un poco fragmentados y desunidos. Sin embargo, después de una jornada política de 7 horas, donde se abordaron temas tan importantes como la cuota de la mujer, y tú mismo lo dijiste, se aumentó a un 50% en el área municipal y a un 40% en el área congresional. Posteriormente también se abordó el tema del financiamiento de los partidos políticos. Se ratificó que el 80% de los ingresos se le distribuye a los partidos que logren más de un 5% en igualdad de condiciones, y que el otro 20% se le distribuye a los partidos que logren menos de un 5%, pero con la novedad de que sean en igualdad de condiciones. Creo que se avanzó, y creo, Lindsay, que con esto casi está consensuado el 99% de los puntos que componen la ley de partido político. Sí. Luego de 7 horas y con compromiso a cuesta que tenía el presidente Medina y el presidente Fernández, pues fue una decisión sabia e inteligente no abordar sobre la prisa y con la impronta del tiempo un tema tan neurálgico como es la celebración de las primarias en los partidos políticos. Esto ha hecho un recuento una síntesis bastante apretada de cuál ha sido el comportamiento de las organizaciones políticas y de las instituciones de la sociedad civil. Y para fortalecer un poco tu análisis, Lindsay, hay que recordar que la primera que advirtió las implicaciones legales que eso tenía y lo oneroso que eso salía al Fisco Nacional fue la propia Junta Central Electoral, que habló de un monto aproximado de 5.000 millones, un riesgo político
celebrar elecciones abiertas con el padrón de la Junta un año antes de las elecciones y existiendo un precedente constitucional ya que declara inconstitucional la elección de los candidatos de los partidos a través del padrón de la Junta Central Electoral. Posteriormente, las instituciones de la sociedad civil que mayor peso, mayor gravitación tienen en la sociedad dominicana, como la Fundación Institucional de Injusticia y Participación Ciudadana, también advirtieron a las autoridades, a los congresistas, a la comisión de legisladores que está procurando el consenso de la ley, de lo frustratorio y lo traumático que resultaría para la democracia dominicana que se apruebe una ley de primaria utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, que sería violatorio a los derechos adquiridos de los militantes políticos y a la violación de un derecho fundamental como es el derecho de elegir y ser elegido. Yo pienso, Lindsay, que gobernar siempre es rectificar, gobernar es un poco también poner, como decía Jaime David Fernández Mirabal, que fue el que popularizó esta expresión, poner el oído en el corazón del pueblo. Y rectificar y también. Rectificar, y Danilo Medina ha sido capaz de rectificar, duró 5 años prometiéndole a sus compublanos los sanjoneros que iba a construir la carretera San Juan-Santiago, dijo que tenía el dinero en los bolsillos y posteriormente un grupo de la sociedad ecológica lo convenció y él rectificó y no construyó la carretera. Y muchas iniciativas gubernamentales que a veces él ha tenido, que ha iniciado, y luego fruto del clamor y del consenso de la sociedad de que no está de acuerdo, él ratifica. Entonces, yo creo pero yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Danilo mantiene esa posición? O sea, ¿cuál es la ventaja? Porque Danilo es un político, Julio. O sea, Danilo es un animal político, como se señala, como se dice. Es un político de los pies a la cabeza, no es un improvisado, Él es político primero que todo, pero un político con unas características muy, muy de él. Entonces, cuando Danilo decide plantarse con que son primarias abiertas, incluso en la última reunión del comité político, la ordinaria, no esta extraordinaria del pasado sábado, sino la ordinaria que le antecedía a esta, él dice que incluso tiró varias pullas en lo que saludaba a la gente diciendo, y es abierta que van las primarias, eso es lo que va, un tanto manteniendo la posición que hasta el momento él tenía. Entonces, ¿cuál es la razón que lo mueve? Esto ha traído muchas interrogantes y suspicacias, porque la gente entonces empieza, tú sabes, el morbo, la gente se empieza a preguntar, pero ¿y cuáles son las pretensiones de Danilo? Que Danilo quiere padrón abierto. ¿Qué es lo que quiere Danilo con un padrón? ¿Qué busca Danilo queriendo un padrón abierto? Probablemente, constitucionalmente, Danilo Medina no se puede reelegir en el año 2020. Y como Danilo, durante la ejecutoria de su gobierno, se ha rodeado de una pléyade de funcionarios que vienen del entorno personal de él y de instituciones de la sociedad civil, y no ha sido tan pródigo con el partido, con dirigentes connotados del partido, la base del Partido de la Liberación Dominicana, Lindsay, no está ni con Danilo, mayoritariamente ni con Danilo, ni con uno que pueda salir del sector de Danilo. Entonces, como Danilo y los ministros y esa gente de la sociedad civil que vinieron con él tienen movimientos políticos que no son de militantes del PLD, el equipo político de Danilo entiende que si hacen una primaria abierta, ellos, con la facilidad que le da la utilización de recursos como funcionarios y la posibilidad de traer toda esa gente de fuera que no son militantes del PLD, pueden imponerle al PLD un candidato que no sea el que goce de la legitimidad ni de la aceptación de la base del Partido de la Liberación Dominicana. Un poco esa es la artimaña política que hay detrás de esta obstinación de querer liquidar los partidos políticos aprobando una ley de primaria que se haga con el padrón de la Junta Central Electoral. Un poco, Lindsay, eso, Danilo es un armador político, Danilo es un pragmático de la política, él no es un gran doctrinario, él no es un filósofo de la política, no es un cientista político, pero un hombre que conoce las intríngulis prácticas de la política. Y él sabe que con esa cantidad inmensa de recursos que maneja desde el gobierno y con la posibilidad de que todos esos miembros de esos movimientos puedan ayudarlo a elegir un candidato, entonces él puede contrariar la decisión de la base de su partido. Pero Lindsay lo hace a riesgo de pasar a la historia como ser el liquidador
de los partidos políticos en la República Dominicana. Sí. Y lo grave de todo eso es que en las naciones donde se han liquidado los partidos políticos, quien ha llegado a la presidencia es un aventurero, Lindsay, y quien ha sucumbido es el sistema democrático, que siempre resulta perjudicial y resulta perjudicado. Yo pienso que él va a rectificar, y que un poco el sentir mayoritario de la sociedad dominicana, expresado a través del bloque de partidos opositores, de la Junta Central Electoral, de un sector mayoritario del PLD y de las instituciones de la sociedad civil, entonces él va a rectificar y va un poco a respetar que los partidos políticos sean los que tengan el derecho y la responsabilidad de elegir los candidatos de la matrícula de su partido, y no que desde fuera aquellos que manejan gran liquidez como consecuencia muchas veces de actividades no muy que rayan con la legalidad, si puedan venir y elegirle, imponerle un candidato a los militantes tradicionales de esas organizaciones políticas. Bueno, el presidente Medina está en una gran disyuntiva. ¿Doy 2 pasos atrás o sigo hacia adelante? ¿Qué hace Danilo Medina con esta ley de partidos cuando todo el mundo sabe cuál es la posición que hasta el momento, de hecho, yo también, por eso te hice la pregunta, muchas personas me han hecho la pregunta, ¿qué es lo que busca el presidente Danilo Medina con querer insistir con un padrón abierto? Ya la población en sentido general y los partidos políticos se han puesto a una, la oposición, el bloque opositor a una, se ha unido, y yo felicito al bloque opositor porque creo que así es como se construye la democracia, así es como se construye un sistema de partidos político en cualquier país fuerte. ¿Cómo? Bueno, cuando una cosa, coincidiendo muchas veces en algunas ideas que vayan en beneficio de la nación, y que todos, teniendo conciencia sobre ese tema en particular, entonces todos unificados, empujando hacia una misma dirección. Eso es compromiso. A eso se le llama verdadero compromiso con su pueblo. Y ese es el deber, ese es el rol que juegan los partidos políticos precisamente. El advertir cuando algo amenaza, atenta contra nuestra democracia. Ahí están los partidos políticos jugando su rol en esta ocasión, ese bloque opositor. Y en esta ocasión yo digo, mira, de verdad, felicito esa posición tan determinante del bloque opositor, que se ha unido para presentar una posición unánime respecto a la utilización del padrón de los partidos para las elecciones de sus candidatos, sus representantes a nivel interno. ¿Cómo se hacen? Ellos han dicho padrón cerrado. Cualquier otra cosa, nosotros no estaremos de acuerdo. Y si el PLD osa de aprobar una ley de partidos con un padrón abierto, nos tendrán todos en la calle, nos tendrá el gobierno, ya verá que estaremos nosotros en la calle. Yo espero, yo pienso que el presidente es un hombre sensato, como tú lo has dicho, ya él ha dado muestras de, en otras ocasiones, rectificar ante posiciones que él ha visto que la sociedad en sentido general la desestima, no las aprueba. Y los mandatarios también tienen que estar preparados para esos momentos en que todo un grupo, en esta ocasión, por ejemplo, no le favorece. El momento no es favorable para la posición que hasta el momento mantiene el presidente Danilo Medina. Vamos a ver qué pasa este próximo lunes, del lunes en 8, el 2 de octubre, qué va a pasar con ese tema en el seno del comité político. Mira, vamos a ir a... Sí, antes de ir a la pausa, y ya brevemente con esto termino mi observación, de continuar y no escuchar el sentir mayoritario de la sociedad dominicana y rectificar, el presidente Medina corre riesgo de 2 errores políticos. El primer error político es que asentaría un golpe estructural a la democracia dominicana por solucionar una situación coyuntural hacia el probable candidato de su sector al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Y la segunda consecuencia es que cambiaría el rumbo de lo que ha sido la tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre ha legislado para favorecer el interés general de la sociedad dominicana. Sería la primera vez que en un asunto tan neurálgico el PLD se apartaría de esa tradición social y política de legislar para favorecer a un sector individual, a una facción
individual al interior de su organización. No sería la primera vez, Julio. Discúlpame, pero no es bueno, la primera vez. Tú vas a decir que lo hizo también en el 2012, claro, cuando modificó la Constitución. Exactamente, sí. No en el 12, no fue en el 12. En el 16. Lo hizo en el 16. Bueno, pues entonces puntualmente en el 15. Acepto tu observación y diría que de continuar con esa tradición de legislar para favorecer intereses individuales, el PLD estaría transitando un camino que lo llevaría hacia su ruina política. Claro, porque además está muy fresco en la mente de la gente ese fatídico momento en que se determinó de manera aplastante a lo interno del comité político, también tumbándole el pulso, como quisieron presentarlo al doctor Leonel Fernández, y se le aplastó con un tema que era violatorio a la Constitución de la República, y era la repostulación del presidente Danilo Medina cuando estaba contemplado en la Constitución la prohibición de una reelección. Entonces, al estar tan fresco en la gente y en los partidos políticos, por eso también la reacción de todas las instituciones, incluyendo Finjus, y me refiero a Finjus por el rol que juega Finjus, es la Fundación de Institucionalidad y Justicia, donde todos ahí hay un grupo de expertos abogados que se supone velan precisamente porque siempre haya justicia, donde se cuide la Constitución de la República. Ellos son más o menos, fungen el papel de veladores, guardianes de la Constitución y la institucionalidad en la República Dominicana, además de todos los demás órganos que se han pronunciado con este tema, haciendo la advertencia de una vez más vulnerar nuestra Constitución de la República, que sería fatídico para nuestro país. Vamos entonces a hacer una nueva pausa y retornamos, Julio. Seguimos aquí conversando sobre todos estos temas. Okay. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Bueno, Julio, la República Dominicana, pienso que la CEPAL va a tener que variar la proyección de crecimiento que tenía para nuestro país, a raíz de que no hemos crecido lo proyectado, lo que se esperaba. El primer semestre fue un semestre terrible, y este segundo semestre no apunta a que creceremos tanto. A esto se suma, Julio, un reportaje que vi en BBC Mundo, donde presentaba los países más endeudados de la región, y República Dominicana es uno de esos países. A mí realmente me preocupó mucho verme, porque yo soy parte de, esta es mi gran casa, la República Dominicana, y ver nuestra casa metida allí como uno de los países más endeudado de toda la región. Me preocupa enormemente, porque ya están colocando a la República Dominicana como una amenaza, ¿no? Y eso nos coloca también en
en una situación, Julio, que para los organismos internacionales nosotros poder acceder a cualquier préstamo, a cualquier eventualidad de esa naturaleza, pues ya la vamos a tener un poco más difícil y los intereses estoy segura que nos van a golpear aún más. ¿Qué tú piensas sobre esa situación? Sí, Lindsay, yo estaba mirando un poco lo que fue la caída de la proyección de crecimiento de la economía en el primer semestre. Y fundamentalmente el sector construcción, que es uno de los sectores que mayor dinamismo, mayor cadena de derrame crea en la economía dominicana. Y eso obligó a que la proyección de crecimiento de la economía se baje de 5.5 a 4.7 más o menos. Ya el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que probablemente, aunque estemos en un tope de endeudamiento manejable, pero el crecimiento de la economía dominicana no podía seguir dependiendo del endeudamiento externo. ¿Qué pasa con este tipo de situación en que se encuentra la República Dominicana? Quizá, Lindsay, un poco hay que pensar en que hay que aumentar las recaudaciones tributarias. Las recaudaciones tributarias no son más que los aranceles y los impuestos. ¿Y cómo aumentarlas? Dime, si bueno, no hay un proyecto de reforma fiscal, pacto fiscal como se suponía que teníamos que tener. Ahí voy. Yo creo que el gobierno de la República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina, ha perdido mucho tiempo en la microgestión. Y ya va para el 6º año y todavía el gobierno no ha sido capaz, Lindsay, de lograr que los sectores representativos de la sociedad dominicana firmen un pacto eléctrico. Y mucho menos el pacto fiscal, que eran las dos panaceas de los pactos económicos sobre los cuales el gobierno de Danilo Medina iba un poco a tratar el tema relativo a la caída de las recaudaciones y a la sostenibilidad del crecimiento sin endeudamiento externo. Yo pienso que debe verse, Lindsay, porque acuérdate que el crédito tributario en la República Dominicana, es decir, las exenciones fiscales que se le dan a sectores, muchos de los cuales ya son lo suficiente maduros, como el sector turismo, rondan en más de un 6% del Producto Interno Bruto y casi en 280.000 millones. Y yo creo que por ahí el gobierno tiene que ver si tiene que enfrentar con decisión ese enorme crédito tributario que no son más que las exenciones fiscales que el gobierno viene dando a diferentes sectores de la economía desde hace muchos años, y ya es tiempo de que tributen para poder aumentar las recaudaciones sin que eso impacte a los ciudadanos, que son los que en definitiva cuando hay reajuste fiscal terminan pagando la consecuencia. Y lo otro, el gobierno se ha concentrado en una obra de infraestructura que le drena energía, le drena audacia, le drena creatividad, como es Punta Catalina. Yo creo que la capacidad de gestión del gobierno está en Punta Catalina y la microgestión de la visita sorpresa. Primero, darse un plan mucho más de audacia, de presencia internacional, de traer inversionistas. Y segundo, Lindsay, aunque impactan y llegan a sectores marginados, pero un gobierno que invierte tanto tiempo en la microgestión y el impacto tan pequeño que tiene esta visita sorpresa en el Producto Interno Bruto, en el PIB, pueden ser parte de la consecuencia de que la República Dominicana esté entrampada en este momento en un sistema económico que no le permite crecer, y si no hay crecimiento es difícil hacer frente a la alta deuda que tiene la República Dominicana. Bueno, mucha atención al tema económico porque no nos podemos descuidar con el mismo. Es lo único que me preocupa, viéndolo así a grosso modo, el comportamiento del país, por dónde va, hacia dónde se encamina. Así hemos llegado al final. Esto sí lo tenemos seguro, sí. Julio. Y además de que llegamos rápido al final. Como siempre, Julio, es muy agradable conversar contigo. Un gran conversador eres, una persona que profundiza en los temas y por eso el tiempo se nos hace tan breve. Saludar a la